Vamos a llevar todos los puntos topográficos que están acá en esta capa, los vamos a llevar a la capa de puntos topográficos de proyecto, pero únicamente vamos a llevar los puntos que son válidos. ¿Cuáles son los puntos válidos? Son todos aquellos que tienen Z válido. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Podemos analizarlo haciendo un semáforo de elevaciones. Acá podemos filtrarlo, entonces vamos a hacer un semáforo de elevaciones, vamos a dar doble clic sobre topo puntos, vamos a simbología y vamos a hacer una representación por cantidades, porque vamos a utilizar un atributo numérico que viene desde el CAD, que es la elevación. No es necesario calcular la elevación directamente desde la Z, lo podemos hacer, vamos a verificarlo ahora más adelante. Entonces vamos a utilizar elevación, vamos a utilizar tres cortes, podemos dejarlo como cortes naturales y aquí podemos utilizar para hacer un semáforo, puede ser este de rojo a verde. Vamos a cambiar la simbología masiva para quitar este borde negro, para dejar simplemente unos puntos rojos, amarillos y verdes. Acá de una vez por la etiqueta yo me doy cuenta de que en la clasificación de tres elementos hay un rango que está completamente en cero. Después dice arranca desde 0.601 o 501 hasta 749. Entonces no es tan usual de que pasemos de 0 a 749 y nos quede un último valor de corte de 749 a 769. ¿Qué hace el CAD? Cuando yo creo sobre los datos de la topografía, de la cartera topográfica, esto es un levantamiento topográfico, toda esa nube de puntos hecho con una estación. Cuando yo levanto esos datos y después para en el dibujo de CAD hacer una representación en un plano, pues yo hago o dibujo o trazo nuevos elementos sobre esos vectores. Todo lo que yo trace en el CAD que no corresponda a puntos levantados directamente en la topografía, el CAD les va a asignar directamente 0. Pero hay que tener cuidado y es si yo estoy trabajando a nivel del mar, por ejemplo por allá en los departamentos de la zona Caribe, pues voy a tener elevaciones en 0 y si estoy trabajando en minería voy a tener elevaciones bajo 0. Acá podemos hacer el filtro porque esto es parte de un río que es el río Villeta, eso está acá en la cordillera oriental y pues no estamos a nivel de la cota 0 en ese tramo. ¿Cómo podemos saberlo? Entonces voy a cambiar la simbología aquí masivamente. Propiedades para todos los símbolos, voy a colocar círculo 1 pero de tamaño puede ser 6 u 8, vamos a colocarle 8 y voy a volver a colocar aquí 4 y 3 para que me vuelva a hacer el remuestreo de rangos. Al dar a aplicar se van a dar cuenta que por cortes naturales me está diciendo que todo esto que está en rojo está dibujado en el CAD y fue asignado con elevación 0. Esto no debería estar o no hace parte de los puntos levantados en topografía. Incluso por acá en esta zona, en la parte inferior, el dibujante que estaba haciendo este mapa o este plano agregó unos puntos por acá, agregó también estos puntos de margen y estos son los puntos correspondientes a la inserción de nortes, estos puntos que están acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos que los puntos en 0 están inválidos, entonces lo que vamos a hacer de una vez es un query diciendo acá en el query builder que vamos a utilizar únicamente aquellos elementos con elevación mayor al valor de corte. Entonces acá en este caso sería mayor o igual a este valor o mayor a 0. Si se dan cuenta, aquí abruptamente pasa de 0 a 738 y el rango real de estos datos es 738.69 a 769.49. Entonces acá vamos a decirle únicamente quiero los que son mayores a 0 en su elevación. O sea, quíteme todo esto porque eso no hace parte del levantamiento topográfico. Damos OK, damos a aplicar, ya los quitamos, pero recuerden que esta paleta de colores no se va a remuestrear nuevamente, sola. Tenemos que ir a simbología y tenemos que volver a decirle acá, clasifique en 4 partes, clasifique en 3, si no cambia, pueden cambiar a otra variable numérica, por ejemplo, color que está con códigos y volver a cambiar a elevación. Acá en este momento, cuando hacemos ese cambio, él ya entiende de que el 0 ya no existe en los datos, ya no está. Si damos a aplicar, ahora sí estamos viendo correctamente los datos. ¿En dónde está la parte alta de este modelo? ¿Hacia dónde está drenando este río? La parte alta es el último rango, o sea, los verdes. O sea que está la parte alta de este modelo, está la parte media y está la parte baja. Pero si se dan cuenta, acá hay una parte amarilla y aquí está también amarilla. Quiere decir que este talud que tenemos acá también tiene elevaciones muy similares a las que tenemos acá y este río pues no tiene tanta inclinación por ese motivo. Vamos a dar a aceptar. Y ahora miremos en la tabla de atributos que tenemos. Si abrimos la tabla de atributos, acá tenemos únicamente las elevaciones válidas. Si doy botón derecho y quiero saber cuál es la elevación media de esa topografía,
la cota media de todo ese levantamiento, simplemente solicito una estadística y aquí podemos mirarlo. La cota media es 751 y tenemos una desviación de 5 metros, o sea que podría ser 746 o 756. Vamos a cerrar esa estadística y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cargar acá un nuevo campo, vamos a crearlo, que es el campo que vamos a utilizar acá en puntos topográficos como referencia. Vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a verificar acá cuál fue el campo que nosotros creamos para la cota. Se llama cota. ¿Por qué necesitamos este campo? Porque al hacer copy-paste yo quiero que me pase la elevación, el valor que tiene la tabla de puntos topográficos. Por ese motivo entonces acá en topo puntos, en la tabla, voy a crear un campo que se llame cota, que va a ser un campo numérico doble, y a ese campo le voy a calcular el z que tiene la geometría y la voy a comparar de una vez con esta elevación para mirar si son iguales. Voy a mover esta elevación por acá. ¿Cómo hago para calcular el z? Botón derecho, calcular geometría, y acá vamos a tomar el z porque son puntos con zm. Vamos a utilizar el Magna Colombia, el sistema de coordenadas que tiene la capa. Vamos a dar OK y ese z lo está sacando pero del z de la geometría. Si ustedes verifican, este z debe ser igual a la elevación que venía del AutoCAD. Entonces el AutoCAD siempre nos va a traer la geometría como zm y nos va a traer un campo de atributos de todas maneras ya extraído de la elevación en una variable numérica. ¿De qué tipo? Podemos verificar los metadatos, botón derecho propiedades, vamos a campos y podemos verificar la elevación. CAD lo crea como numérico doble, así como creamos la cota. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para tomar estos puntos y llevarlos ya a la base de datos geográfica. La idea es ir filtrando los puntos de acá e irlos llevando a las capas correspondientes. De puntos necesitamos crear estas dos capas que tenemos acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo me llevo todos estos puntos que ya están listos aquí a mi base? Voy a dejar apagados estos elementos que tengo acá, excepto la capa a la que quiero pegar, pero debe estar prendido proyecto y puntos topográficos para hacer un copy-paste espacial. ¿Cómo se hace el copy-paste espacial? Activamos el editor, iniciamos una sesión de edición. Acá nos pregunta cuál fuente quiere usted modificar. El archivo CAD, acá nos aparece el espacio de trabajo CAD, la base de datos o el shapefile. Lo que vamos a modificar son los puntos topográficos. Puntos topográficos está dentro de la base GDB. Lo van a identificar por este color azul, que se ve un azul muy tenue. Vamos a dar entonces en la base o en puntos, damos OK y en este momento estamos editando las capas que están dentro de la GDB. Ahora lo que hacemos entonces es hacer una selección por rectángulo, seleccionamos esos elementos y hacemos un copy-paste espacial. Este copy-paste de acá va a pasar no solamente los atributos que tenemos acá, en este caso la cota, estos demás atributos no los va a pasar, solamente los que coinciden con la capa de destino, está la capa de topo puntos y va a pasar el XYZ. Entonces si hacemos un copy-paste, él me pregunta a dónde quiere pegar estos puntos que espacialmente usted seleccionó. Acá, como yo tuve la prevención de apagar las demás capas, solamente me va a mostrar puntos topográficos, pero si yo prendo la otra capa de puntos y vuelvo a oprimir en paste, él me dice en puntos o en nodos de secciones transversales. Nos va a aparecer la capa o las capas que tienen la misma geometría. Copy-paste solamente funciona para geometrías idénticas. Si estos son puntos, solamente las voy a poder pegar en capas de puntos. Verifiquemos. Vamos a poner acá eje del río. Voy a darle pegar y acá por geometrías idénticas me dice a eje del río canal yo no le permito que usted le copie puntos porque esta es una capa de líneas. Bueno, entonces acá vamos a copiar sobre puntos topográficos. Vamos a dar OK y en la parte inferior derecha miren lo que pasa. Él está haciendo un copy-paste espacial. ¿Por qué se demora? Porque son 1455 puntos y tiene que pasar el XYZ en la misma posición idéntica a través de la memoria de una capa a otra, más los atributos que sean coincidentes, en este caso la cota. Si yo borro la selección y apago el SHP, miren que en topo puntos, voy a apagar las demás, ya tengo elementos, ya los tengo, ya están allá. Esta está apagada, miren, no voy a apagar, el CAD está apagado y solamente tengo prendido proyecto, puntos topográficos. Voy a abrir la tabla de atributos y des en cuenta lo que pasó acá. Entonces acá nos trajo los elementos. Nos trajo, vamos a verificar, los elementos espaciales 1455. La cota no la pasó. Aquí debería haber pasado la cota porque tiene el mismo tipo. Verifiquemos topo puntos. Debería haber pasado este campo que se llama cota. Por algún motivo no lo pasó. Pero lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Como esto ya está en point Z, podemos dar botón derecho, utilizar el calculador de geometría y podemos calcular nuevamente el Z. Le podemos dar OK. Él me dice que va a calcularlo para más de 500 elementos, no importa, vamos a decirle que sí. Y aquí calcula, pero con todos los decimales del doble. Si ustedes verifican entonces las coordenadas y el Z de un punto, cualquiera de estos, vamos a tomar este por ejemplo, voy a prender
puntos topográficos y topopuntos. Voy a tomar el identificador y voy a cliquear sobre este punto diciéndole que quiero identificación para todas las capas visibles. Si vuelvo a cliquear, aquí nos aparece topopuntos, cota 738.693. Puntos topográficos, acá lo podemos cliquear. Como no tenemos el identificador, aquí ya aparece 738.69.29.999. ¿Por qué cambia la aproximación? Porque cuando nosotros creamos la base de datos, hicimos una aproximación a milímetro o definimos como precisión 1 milímetro. Por eso nos va a quedar acá exactamente 753. Él aproxima acá para tratar de que esto esté aproximado al milímetro. No se va a perder la calidad de los datos, solamente estamos perdiendo una décima de 1 milímetro. ¿Cómo verificamos si estos datos están correctos en Z? Si realmente sí están bien representados. Podemos guardar este mapa, podemos abrir una escena y podemos cargar la nube de puntos que ya pusimos dentro de la base de datos geográfica, dentro de la GDB. Vamos a verificarlo. Entonces la idea es verificar siempre el modelo de puntos, porque con ese modelo es que vamos a construir el modelo de terreno. Si tenemos puntos en cero, va a estar la superficie y unos conos a esos puntos cero, que van a acumular mucho volumen de agua. ¿Qué vamos a hacer acá en la escena? Vamos a cargar la capa que acabamos de crear de puntos, o la capa que ya habíamos creado. Estamos trabajando en PIAS, taller 5, vamos a ir a nuestra base, vamos a ir dentro del proyecto a topografía, así es el nombre mnemotécnico de la capa, y la vamos a cargar. Acá vamos a hacer un zoom a la capa. No la está mostrando. ¿Por qué no la muestra? Porque aquí todavía estamos en modo de edición. Miren. Hasta que yo no guarde y hasta que yo no detenga, no van a quedar los elementos guardados completamente en la base. Como la estaba editando, en la otra sesión me dice, pues no hay datos porque usted no ha grabado aquí nada. Ahora vamos a volver a hacer un zoom to layer, todavía no aparece. Entonces la solución es, creamos una nueva escena en blanco, él no detecta que ya están los datos de allá guardados. Vamos a volver a cargar la capa, topografía, y aquí ya tenemos la nube de puntos. Para poder visualizar esto un poco mejor, aquí se alcanza a ver la diferencia en zetas. La recomendación es siempre colocarle una exageración vertical a la escena. Ya lo saben hacer, van a propiedades de la escena. Acá le pueden colocar que multiplique las zetas por 5. También pueden activar la rotación animada. Pueden aplicar, aceptar. Clican en el botón de Full Extensión 3D y aquí estamos exagerando multiplicando por 5. Podemos centrar en la escena con el botón de centrar en objetivo, por acá en uno de los taludes. Acercamos nuevamente y ya podemos ver el 3D de la nube de puntos del río. Acá podemos hacer lo mismo. En la simbología podemos utilizar ahora para la cuantificación el atributo que se llama cota. Entonces des en cuenta que parece que yo cuando creé el campo de cota lo creé mal, no está apareciendo. Vamos a verificarlo en la tabla. Voy a ir a la tabla de atributos de puntos topográficos. Acá la tenemos, esta cota. Yo la creé como un texto. Miren que me estaba quedando alineada a la izquierda. Por eso al hacer el copy-paste, como los tipos no coincidían, él no pudo copiar y pegar una cadena de texto, o más bien un número a una cadena de texto. ¿Qué tengo que hacer para corregirlo? Voy a eliminar este campo porque me quedó creado como texto. Vamos a quitarlo. Acá me dice, usted no puede quitarlo porque en este momento usted está utilizando esta tabla en otra herramienta o en otro programa. ¿Qué tengo que hacer para poderlo quitar? Tengo que venir a esta escena, voy a guardarla acá en CPIAS, taller 5, dentro de mapas, taller 5. Voy a crear una escena nueva en blanco, voy a ir nuevamente a la base. Si no me deja eliminarla, tengo que cerrar completamente el ArcScene. Vamos a probar, borrar campo. Me dice, todavía tengo un fantasma de otra aplicación que está usando esos datos. Si les sale eso, tienen que cerrar entonces el scene, guardan y ahora sí van a poder eliminar esa columna. Tengo que volverla a crear pero con el tipo correcto. Adicionar campo, esto es cota. Acá le pueden colocar doble. Yo seguramente me equivoqué y lo creé como texto. Vamos a dar OK. Y ahora voy a hacer algo. Voy a volver a editar la base de datos. Voy a eliminar toda la nube de puntos y la voy a volver a copiar y pegar. Voy a eliminarla completamente, pero para que no se me pierda lo que está en SHP, entonces voy a seleccionar solamente puntos topográficos. Voy a borrarlos. Ahí los está eliminando uno a uno. En la parte inferior izquierda pueden mirar el proceso de borrado y voy a volver a copiarlos y pegarlos de la capa original. Aquí están, topo puntos. Los selecciono, los copio, los pego. ¿En dónde? En puntos topográficos y miren cómo se va a poblar la tabla y este campo, el campo de cota. Si los tipos coinciden, él debería pasar de una vez la cota. No tendría yo que calcularla manualmente a partir del Z. Aquí está ya haciendo el cargue.
Esperamos y miren que ahora sí pasó limpio. Y pasó conservando los decimales de la capa original. Aquí no me está aproximando al milímetro. Aquí me trajo el valor tal como estaba en el CAD. Entonces, como los tipos coinciden, puedo hacer esa operación transparente. Se va a demorar más copiando. ¿Por qué? Porque tiene que copiar uno a uno esos valores. Tienen que tener cuidado con algo, y es, si ustedes están trabajando, copiando y pegando datos de forma espacial, ¿qué pasa si yo borro la selección, vuelvo a seleccionar los elementos, vuelvo a copiar y vuelvo a pegar? Que se me van a duplicar todos los elementos que tenía en esta capa. Entonces cada punto va a quedar repetido uno encima del otro. Y la capa ya no tendría 1455 sino el doble de ese valor. Entonces tienen que tener cuidado con copiar y pegar, porque se van a ir duplicando y la herramienta no les va a avisar que están quedando duplicados los elementos. Después tendrían que ejecutar una herramienta que se llama borrar idénticos para eliminar los que tienen el mismo X, Y y Z. Acá lo voy a cancelar porque ya los tengo copiados acá. ¿Qué nos hace falta en esta tabla de atributos? Nos hace falta el topo ID, el CXM, CYM. El topo ID lo podríamos sacar de topo puntos, lo podríamos sacar de acá. Vamos a verificar, por acá tenemos entidades, identificadores. Podríamos utilizar este feed. Podemos utilizar este feed que tiene el CAD. Este es el código del punto, pero en el CAD. Podríamos utilizar este de acá. ¿Cómo hago para pasarlo para acá? Entonces, como acá tengo Object ID, lo que puedo hacer, si quiero conservar los códigos que vienen del CAD, ese código que tenemos acá, miren que no arranca directamente. Bueno, acá sí está indexado en 0, está arrancando de 0 a n. Vamos a verificar, 3226, y aquí está indexado de 0 a n. Podríamos utilizar este feed creando en puntos topográficos un campo que se llame feed, y al copiar y pegar también va a pasar el feed, va a pasar este código. ¿Qué más tenemos en la capa de puntos del CAD? Si ustedes abren las propiedades y van a campos, por acá van a encontrar un feed-bajo, una referencia. Todos esos son los atributos que vienen directamente del CAD. Por el momento lo que voy a hacer es asignarle a puntos topográficos en topo.id, lo que voy a hacer es asignarle el Object ID que tenemos acá. Incluso acá este Object ID es un identificador de objeto, pero de base. Si yo quisiera indexar esto de 0 a n, ¿qué tendría que hacer? Tomar el valor más pequeño, en este caso es 1456, restarle 1455 para que aquí me quede de 1 a n. Acá lo podemos hacer, entonces podemos borrar esta selección. Voy a apagar SHP para que verifiquen que aquí estamos trabajando sobre estos datos en puntos topográficos. Podemos dar botón derecho, podemos utilizar el calculador de campo y podemos utilizar el identificador de objeto, pero restándole 1455, porque este arranca en 1456. Vamos a tener valores de 1 a n. Damos OK. Acá ya los tenemos de 1 a, voy a ir hasta el último, 1455, que es el número de elementos que tengo en la capa. Listo, hecho esto, entonces, ¿qué nos haría falta? Traer la descripción, pero esa no la vamos a traer directo del CAD. Vamos a dejarla en blanco. Vamos a calcular las coordenadas X y Y planas de cada punto. Calculadora geometría, coordenada X, más de 500, no importa, le decimos que sí. Coordenada Y, calculador de geometría, damos OK. Decimos que sí. Esto es lo que van a hacer ustedes en la entrega del desarrollo de este ejercicio. Colocar la cota, coordenada X, coordenada Y y el topo ID. La descripción no es necesaria. Podríamos utilizar en la descripción el layer. Entonces, algo adicional que pueden hacer es en esta capa de puntos topográficos, para traer la descripción, podemos crear un campo que se llame, acá no lo puedo crear porque estoy editando, vamos a detener, un campo que se llame layer. Vamos a darle adicionar campo, layer, eso es un campo de texto. Podemos dejarle 50, verifiquemos el tipo, botón derecho en topo puntos, layer es un campo de texto de 254. Vamos a mirar si con la longitud nos pasa el valor. Entonces acá lo que podemos hacer es, yo puedo volver a borrar estos elementos que tengo acá, iniciar edición. Vamos a editar la base de datos, voy a volverlos a borrar y voy a pasar con copy-paste espacial nuevamente los datos para que me pase la cota y la capa, para llevar esa capa acá al campo de descripción. Nuevamente entonces prendemos SHP, selecciono la nube de puntos, vuelvo a copiar y vuelvo a pegar. Entonces tienen que hacer eso desde el inicio, crear esto como numérico, crear esto para pasarlo después a descripción y después eliminar esto, para no tener que copiar y pegar tantas veces. Copiamos, pegamos a puntos topográficos, aquí si estamos bien nos debe pasar también el nombre de la capa, la cota, esto lo debemos calcular manualmente y este layer lo vamos a pasar por acá y el topo ID ya saben cómo ponerlo. Entonces esperemos a que cargue, aquí se demora mucho más. ¿Por qué? Porque ahora está pasando no solamente el XYZ por la memoria de una capa a otra, de un shapefile a una base, sino estamos pasando también la cota con un valor numérico doble y la layer de un campo de texto de 255 a un campo de texto de 100.
Debemos esperar, allá está rellenando la capa, va en el 16%, eso se demora un poco. Debemos esperar. La forma más fácil es hacer un cargue masivo. No hacerlo de esta forma porque el copy-paste espacial tiene ese problema de que tiene que ir pasando por la memoria los datos entre capas. La forma más fácil es exportar esta capa con el filtro que ya tenemos y hacer un cargue masivo homologando atributos. Ahora les muestro con otra capa cómo se hace ese procedimiento. Si quieren monitorear la memoria, pueden dar botón derecho en su botón inicio de Windows, administrador de tareas, pueden ir a rendimiento y pueden monitorear qué está haciendo en la memoria. Entonces acá está utilizando poca memoria, yo tengo 32 GB de RAM. Entonces acá está haciendo el proceso en memoria, el proceso de copiado y pegado. Y acá en los procesadores seguramente lo está haciendo en este hilo de proceso, en el que tengo acá. Entonces debemos esperar, ese proceso siempre se demora bastante. Una vez termine, pues tiene que liberar este hilo del procesador y liberar un poco de memoria. Entonces cuando tengan una nube de puntos con 1.000.000 de puntos, pues no es óptimo hacer un copy-paste espacial, es muy demorado. Aquí solamente son 1455 y miren, se demora muchísimo pasando los textos. Recuerden que este ejercicio que estamos haciendo es un entregable, es un taller individual. Entonces al final de este ejercicio, cuando terminemos de hacer todo el cargue masivo, pues ya deben tener lista esa entrega. Bueno, hay muchas formas de hacer este copy, no solamente cargues masivos y copy-paste espacial, también podríamos haber hecho un merge para fusionar dos capas. El único problema es que nos va a conservar todos esos atributos que tenían del CAD, se van a pegar en la tabla de la unión. Entonces tiene sus dificultades, después tendríamos que borrar todos esos atributos que no queremos. Entonces la opción más óptima es siempre hacer un cargue masivo. Bueno, acá ya finalmente, después de unos minutos, terminó. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces vamos a tener, si apago SHP, vamos a tener el layer completo, el nombre de la layer en la que están los puntos. Acá ya podemos saber cuántos hay en CBD, cuántos hay en puntos, cuántos hay en cabeza, en pata. Lo que vamos a hacer es poner esto en la descripción para poder hacer resúmenes estadísticos. Entonces vamos a verificar, vamos a dar botón derecho, calculadora de campo, y aquí me va a llevar a descripción la layer. Vamos a darle OK. Vamos a pasarla de acá a acá. Eso sí es muy rápido. Y este layer ya lo puedo eliminar. Ya lo puedo quitar aquí de mi proyecto. ¿Por qué no lo puedo borrar directamente? Porque estoy editando. Tengo que dar detener edición para poder eliminar este campo. Y ahora sí lo puedo quitar. Vamos a volver a restablecer el CXM con calcular geometría X. Esta sería la geometría Y. Y ya tendríamos acá la cota. Y el topo ID, ya saben que lo hacen indexando de menor a mayor los datos de los puntos. Verifican el código más pequeño. Miren que ahora es el 2911 porque hemos ido copiando y pegando y borrando. Me voy al topo ID, calculador de campo, y lo que vamos a hacer ahora es tomar el object ID y le vamos a restar 2910 para que nos quede indexado de 1 a n. Acá lo tenemos, de 1 a el último valor, que es 1455. Resumen estadístico rápido para saber qué tenemos en la capa de puntos. Todo el proyecto que vamos a hacer del modelo de terreno y la construcción de la topología de un río parte de la nube de puntos. Entonces vamos a clasificar y verificar qué hay en cada capa que tenemos acá en descripción. Vamos a dar botón derecho, vamos a hacer un resumen estadístico para rápidamente contar por descripción cuántos elementos hay. Y necesito saber en descripción cuál es la cota media, por acá cota promedio, que hay en cada grupo descriptivo, en puntos, CB, CBD, lotes y demás. Vamos a guardar esto directamente en CPIAs, taller 5, tablas, y este va a ser un resumen estadístico en una tabla de DBase. Lo hubiéramos podido colocar en la base de datos, pero lo voy a dejar fuera. Entonces esto es una estadística o un resumen estadístico que tiene que ver con la capa CAD, pero en los puntos de la topografía. Aquí no estamos teniendo en cuenta los puntos con 0, los puntos inválidos, solamente los válidos, los que tienen cota mayor a 0. Damos en guardar, esto es un archivo DBase, verificamos la extensión. Si no sale extensión acá al final, deben volver a clicar en Browse, volver a seleccionar DBase para que le ponga la extensión y tienen que verificar aquí que nos quede .dbf, si no les va a salir un error y dice que no puede crear la tabla y se va a quedar dando vueltas y no van a poderlo construir. Vamos a darle OK, adicionamos y vamos a verificar en el resumen, aquí está, cuántos elementos hay de cada tipo y cuál es la cota media en cada grupo. Entonces en la capa 0 del CAD, que es la capa donde usualmente hacemos los bosquejos antes de llevarlo a las demás capas, donde ya está la capa definitiva con sus plumas, hay 22 elementos con cota media de 751. En puntos de cabeza, seguramente puntos altos en estructuras como las obras hidráulicas, tenemos 84 puntos y está la cota media. CBD deben ser los puntos correspondientes a las curvas de nivel. Puntos principales hay 26, 751 es la cota media.
pata igual, acá puntos de topografía. Entonces esto es para curvas de nivel y estos son puntos de topografía identificados. Hay 1234 y en secciones transversales hay 11 con esta cota media. Aquí tenemos un resumen para saber cómo nos llegó la cartera topográfica con esa marcación de capas y qué hay en cada capa. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer el semáforo, pero desde la capa de puntos topográficos. Vamos a dejar apagado SHP. Puntos topográficos, aquí ya tenemos la capa dentro de nuestra base con sus elementos. Vamos a cantidades. Aquí ya tenemos la cota, ahora sí la podemos utilizar. 3 cortes naturales con este semáforo. Propiedades para todos los elementos, lo mismo que habíamos hecho hace un momento. 8, cambian la paleta o discretizan en más clases. Tienen los 3 y vamos de una vez a colocar, porque los vamos a necesitar, los labels correspondientes a la cota. Y los vamos a dejar con 3 decimales, como vienen del CAD, para que se vea exactamente igual como provienen del CAD. ¿Qué tienen que hacer en puntos topográficos? Entonces van a expresión, en rotulación, y lo que van a hacer es un redondeo de esa cota que está guardada en nuestra base como un atributo y le vamos a poner 3 decimales. Redondéeme la cota a 3 decimales, verificamos, vamos a aplicar, le voy a colocar 10, aplicar y voy a verificar cómo me quedaron las cotas. Voy a acercarme por acá en la parte de arriba. Acá hay 759, miren que en este punto hay 2 cotas, 759, 753. Hay puntos que están repetidos, eso los podemos limpiar, los podemos eliminar. ¿Cómo borramos entonces los puntos que están duplicados? Entonces cuando vean un punto que tiene 2 rótulos es porque el punto está duplicado. Una forma sería manualmente. Pero si tengo 1.000.000 de puntos y me pongo visualmente a verificar cuáles son aquellos puntos que tienen 2 rótulos, como el que estábamos viendo acá en la parte más alta, recuerden que esto es lo alto, lo verde. Miren que acá hay varios puntos, miren acá hay 3 rótulos, este punto está triplicado, o sea que lo copiaron de una capa a otra y a otra. Si ustedes identifican este mismo punto, aparecen cabeza, cabeza y punto, y tiene la misma cota y tiene el mismo CX, el mismo CY y el mismo CZ, o sea la misma cota, pero está en diferente capa y con diferente topo ID. Miren, 1315 topo ID, 1314 y 2. Quiere decir que fue copiado y pegado en el CAD. Generalmente en el CAD nosotros tenemos la costumbre en ingeniería de estar llevando elementos de una capa a otra. Dice trazado de un eje, pero resulta que en otra capa lo necesitaba con otro grosor diferente para otro layout y lo que hice fue copiar y pegar esos elementos. Cuando yo me los traiga a capas geográficas, todo eso va a quedar duplicado y van a ser errores de dibujo. No los puedo seguir utilizando duplicados si voy a hacer modelos, si voy a hacer superficies. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que limpiarlos. ¿Cómo los van a limpiar? Entonces hay una herramienta, si van al buscador con control F, que se llama borrar elementos idénticos, delete identical. Eso está en las herramientas de administración de datos. O sea, si van a su árbol del toolbox, está en administración de datos dentro de general. Vamos a ejecutarlo directamente desde acá, desde el buscador. ¿Cómo podemos borrar elementos que son idénticos? En este momento hay 1455. Voy a abrir la tabla. 1455. Vamos a mirar cuánto nos quedan después de borrar los que están idénticos. ¿Qué es un elemento geométrico o vectorial idéntico? Aquel que tiene en toda su extensión, por ejemplo si es una línea, en todos sus puntos el mismo X, Y, Z, porque seguramente en planta, cuando yo tengo un eje de una vía, pude haber dibujado en planta sin Z y después sobre la misma línea pude haber convertido esa línea con Zetas. En planta se va a ver exactamente igual, pero en Z va a ser diferente, no va a ser idéntica. Acá con los puntos topográficos es bastante fácil. Tomamos la capa de puntos topográficos que está por acá abajo en proyecto. ¿Para qué nos sirvió haber hecho grupos acá? Para mirar en los árboles de selección de capa las capas por grupos. Esta no es la que quiero modificar, topo puntos. No quiero modificar el CAD, quiero modificar del proyecto los puntos topográficos. Y quiero que me borre todos los puntos que tengan el mismo X, el mismo Y y el mismo Z, o sea la misma cota, pero que deje uno al menos. Si hay 3, tiene que dejar 1. ¿Cómo vamos a saber eso? Si nos acercamos acá, debemos conservar, acá hay varios duplicados, debe conservar solamente uno de estos que tenemos acá. Entonces esta es la forma de limpiar puntos que son idénticos. Acá miren que no hay capa destino, él lo va a hacer sobre la misma capa. Acá no puedo seleccionar cuál es la capa. ¿Qué significa eso? Que una vez los borren ya no los pueden recuperar. Entonces tienen que tener cuidado con lo que seleccionan acá. Tienen que tener X, Y, Z y los X, Y, Z tienen que estar poblados. Tienen que tener valores. Si yo coloco X, Y, Z y no hice el cálculo de estos valores, él va a borrar todos los puntos y va a dejar solamente uno. Aquí está poblada la tabla. Ya está todo listo. Damos OK. Habían 1455. Miremos cuántos quedan.
Acá no ha actualizado la tabla. Damos OK, miren que no se perdieron. Y voy a volver a barrer la tabla. Me devuelvo, me voy al último y ya no son 1465 sino 1365. Voy a abrir la calculadora, verifiquemos. 1455 originalmente menos 1365. Había 90 puntos idénticos en la misma posición. ¿Qué hizo el dibujante? Copió y pegó esos elementos varias veces en diferentes capas para hacer diferentes layouts. Eso es un error muy común en CAD. En ingeniería no nos podemos dar ese lujo si vamos a hacer modelos. Entonces ya no tenemos etiquetas duplicadas. Ahora sí podemos ir a la escena 3D y verificar si los puntos están correctamente representados. Ya guardamos, ya detuvimos el editor, o sea que los puntos ya están en la base. Aquí estoy en la escena, voy a abrir taller 5, la escena que estábamos haciendo. Si de 1455 pasamos a 1274, él no había hecho bien el conteo de los datos de la tabla. Estaba tomando los valores, pero como índice. Entonces si acá verificamos, yo volví a abrir la tabla, miren, no son 1365 sino 1274. Aquí me indexó mal, entonces voy a volver a hacer el cálculo. 1455 menos 1274. El borró fue 181, no 90 sino 181. Entonces tengan cuidado cuando también hacen aquí el barrido. Lo mejor es cerrar la tabla, volverla a abrir y volver a contar. Entonces acá me dice 1274. Por algún motivo en el anterior, seguramente por el copy paste, había algo en la memoria, algún índice no estaba bien, no estaba actualizado. Entonces deben de tener la adición y volver a hacer el conteo. Acá quedaron 1274. Listo, verifiquemos. Entonces acá, si yo abro la tabla, deben haber 1274 en la escena 3D. Voy a ir a simbología, rápidamente categorías, voy a tomar la cota, ya es un valor numérico, 3 cortes naturales, propiedades para todos los símbolos, puede ser .3, seleccionan 4, 3 para que vuelva a utilizar el remuestreo, aplican y aquí ya tenemos la nube de puntos 3D correcta y no hay puntos que estén con Z0. Si yo tomara el CAD, miren lo que pasa, si yo tomo mi CAD de datos y cargo solamente del CAD la nube de puntos, estos son los elementos 0 que no debe tener el modelo. Si ustedes oprimen en zoom de globo, miren los puntos que tienen Z0. Todos estos que están acá tienen Z0. Ahí se alcanzan a ver. Los que están válidos son los que están acá arriba. Entonces voy a borrar esto. Y lo que activamos de escena animada les va a permitir, cuando se centren, arrastrar la rueda del mouse. Entonces con el clic izquierdo hacen un clic, arrastran y sueltan y van a poder tener una escena animada. Si van a hacer un video o van a mostrar eso en un proyecto, pueden mostrarlo así, con una animación en video. Pueden capturar esto, pueden colocar F11 para que se vea en pantalla completa, que no lo van a poder ver porque me salen en una de las otras pantallas que tengo. Entonces en su pantalla, si oprimen F11, pues les va a salir en pantalla completa si van a hacer la captura de video de pantalla completa. Y vuelven a oprimir F11 para salir.